Dice, un alambre de cobre tiene una sección transversal circular de radio R igual a 1.50 milímetros. ¿Ok? Si transporta una corriente de 4.10 amperios, determine la rapidez de arrastre de los electrones. Entonces, para poder resolver eso, necesitamos la fórmula que involucra la rapidez de arrastre, que me dice que la corriente es igual a la densidad de electrones por la carga, por el área, por la rapidez de arrastre. Entonces vayamos uno por uno. Vayamos con los más sencillos primero, que serían el área es igual a pi por r al cuadrado. Q es igual a la carga del electrón. A esta expresión no importa el signo, entonces por eso no le pongo menos e, para que lo tengan en mente. O sea, esta es la magnitud, por así decirlo, entonces es en valor absoluto. La velocidad es lo que necesitamos averiguar y la corriente ya me la dan, pero falta el n y el n lleva su ratillo. Para averiguar el n necesitamos saber cuántos electrones hay por volumen. Para ese necesitamos contar cuántos electrones hay por unidad de volumen. Y para simplificarnos la vida vamos a averiguarlo para un mol, ¿verdad? De cobre. En un mol de cobre hay 63.55 gramos. ¿Ok? Y por tanto, ¿verdad? Esta sería la masa. Podemos averiguar que en un mol también hay el número de Avogadro de átomos de cobre. ¿Ok? Entonces el número de Avogadro, ¿verdad? Si recordamos, es 6.02 por 10 a la 23. Muy bien. Y esto, ¿verdad? También me dice, esta masa me dice el volumen, ¿verdad? Si yo conozco la densidad del cobre, y si la conozco, entonces vamos a ver que podemos decir que si la masa es la densidad por el volumen es la masa entre la densidad. O sea, 63.55 gramos entre 8.96 gramos entre centímetro cúbico. ¿Ok? Y cuando hacemos ese cálculo, 7.09 y me quedan centímetros cúbicos. Ya tenemos el número de átomos de cobre y ya tenemos el volumen. El otro dato que me hace falta es cuántos electrones dona el cobre. Se puede asumir que el cobre dona un electrón. Entonces sería el número de átomos 6.022 por 10 a la 23 entre el volumen, que sería 7.09 centímetros cúbicos. Y pues eso da 8.49 por 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico a la -1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los datos para despejar la velocidad de deriva, que sería I entre NQA y entre N, ahorita lo sustituimos. Q es la carga del electrón, ahorita la sustituimos. Y A es pi por r al cuadrado. Entonces ahora veamos qué es qué. 4.10 amperios entre el n, que me dio 8.49 por 10 a la 22, 1 entre centímetro cúbico, ¿ok? Por la carga del electrón, que vamos a ver cuánto me dio. La carga del electrón es una constante que es igual a 1.60
por 10 a la menos 19. Pi es pi. Y el radio lo vamos a pasar a centímetros para que sea consistente con las unidades que están aquí abajo. Y esto me da, bueno, esto está en coulombs, ¿verdad? No se me olvide. Vamos a ver cuánto me da eso. Me da 4.27 por 10 a la menos 3. Recuerden que amperios es coulombs entre segundo. Y un centímetro pasa arriba, entonces sería centímetros entre segundo. Lo multiplicamos por 100 centímetros que hay, perdón. ¿Ok? Y esa sería la rapidez. Ahora bien, si hubiera un material con mayor cantidad de electrones por átomos, entonces el n nos habría dado mayor. Por ejemplo, si fueran 2 electrones por átomo, el n nos daría el doble. Como el n está en el denominador, entonces la rapidez sería la mitad, ¿verdad? Es inversamente proporcional. Siguiente problema dice, la carga en un conductor es dada por esta expresión. Determina la corriente en el conductor cuando el tiempo es 3,5 segundos. Entonces, para esto necesitamos recordar que la corriente es igual a la derivada de la carga. Entonces nada más tengo que derivar esto. Esta constante sale. La derivada de coseno es menos seno. ¿Verdad? 120 segundos a la menos 1 por pi por t. ¿Verdad? Y por la derivada de lo de adentro, entonces saldría 120 segundo a la menos 1 por pi. Esto sería igual, ¿verdad? Multiplicamos esto por esto y me daría 1.45 por 10 a la menos 9 coulombs por 120 pi segundo a la menos 1 por menos seno de 120 pi t, donde aquí ignoré el, bueno, segundo a la menos 1. Ok. Y pues, esto por esto, vamos a ver cuánto da. 5.46 por 10 a la menos 7 coulombs entre segundo por menos seno de 120 pi por t. Ahora nada más es una cuestión de evaluar en t igual 3,5. Y pues esta constante sigue siendo lo mismo. Pero ahora aquí tenemos que sustituir seno de 120 pi por 3.5. Y recuerden que esto está en radianes, ¿verdad? Para que lo tengan en consideración. Y me da 0, ¿verdad? Porque el seno da 0, entonces todo da 0. No está pasando corriente en ese preciso instante. Aunque si ustedes intentan averiguar la carga, les va a dar otra cosa diferente. Entonces es algo bastante interesante. Dice, encuentra la resistencia de un cable de cobre cuando este mide 100 metros con un diámetro de 1 milímetro. Entonces tenemos un cable. Obviamente es mucho más delgado, pero lo hago así para que lo podamos ver. El diámetro es 1 milímetro. Por lo tanto, el radio es 0.5 milímetros. Y también dice que tiene una longitud de 100 metros. Para esto necesitamos usar la fórmula que dice que R es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Vayamos uno por uno. L es igual a 100 metros y el área es igual a pi por, y aquí lo vamos a pasar todo a metros, 0.5 milímetros por, ponemos aquí 1000 milímetros abajo, 1 metro arriba,
para hacer la conversión y todo esto lo elevamos al cuadrado. Muy bien. Solo me hace falta la resistividad, que debo recordar que puede depender de la temperatura. ¿Ok? Está a 80 grados Celsius y esta es la resistividad a 20 grados Celsius, como es usual. Entonces 1.7 por 10 a la menos 8. Ahora por 1 más alfa, que es 3.9 por 10 a la menos 3 por, y aquí esto es muy importante, ¿cuánto es el delta T? El delta T es 80 menos 20, porque la temperatura final es 80 grados y la temperatura de la medición siempre va a ser 20 grados. Entonces 60 grados, ¿verdad? Celsius. Este es grados Celsius a la menos 1. Y pues al hacer este cálculo nos da 2.10 por 10 a la menos 8. Un cambio considerable, ¿verdad? Entonces, ahora calculemos ya finalmente la resistencia. La resistencia sería igual a 2.10 por 10 a la menos 8 por 100 metros entre... bueno, esto es unidades de ohms por metro, la resistividad. Entre el área, que sería pi por 0.5 por 1 entre 1000. Y vean que milímetros se cancela con milímetro y solo me queda metro al cuadrado. Y pues despejo eso. Vamos a ver cuánto nos da. Me da 2.67 ohms. Entonces, aunque es un cable larguísimo y súper delgado, por ser de cobre, no genera mucha resistencia, ¿verdad? Solo 2.7 ohms. No genera mucha pérdida. Eso es interesante, ¿verdad? Que no pasa lo contrario en este problema. Dice, se utiliza un cono truncado como una resistencia con un radio menor de un centímetro y un radio mayor de 3 centímetros con una longitud de 6. Esta resistencia está hecha de una cerámica con resistividad, o sea, el Rho, es igual a 13 por 10 a la 9 ohms metro. Y noten, ¿verdad? No lo he mencionado todavía, pero noten que la letra para resistividad, Rho, es la misma letra que se usa para densidad. Entonces, siempre revisen las unidades o siempre revisen el contexto para saber a cuál se le están refiriendo. Muy bien. Entonces, para este, tenemos que usar la fórmula resistencia es igual a Rho por L entre A. El problema es que vean que el área cambia en cada parte de la longitud. Entonces, como el área cambia, yo necesito resolver una integral. ¿Ok? Entonces, aquí en la resistencia en realidad sería la integral de Rho, eso es una constante. El L ahora es un dx y el área ahora es una función de x. Y lo integro desde 0 hasta L, siendo L la longitud del conductor, o más bien en este caso la resistencia. Ok. Entonces, para esto necesitamos saber cuál es el área de cada uno de estos segmentos. Entonces, el área a una distancia x, ¿verdad? Sería, vamos a averiguarlo. Primero tenemos que averiguar cuánto es el radio. El radio noten que depende de x y es igual a una función lineal. Vean que conforme yo voy avanzando en x, cambia linealmente. Entonces yo puedo llegar y decir que Rx es mx más b. Como Rx es mx más b, yo nada más necesito encontrar cuánto vale m y cuánto vale b. Entonces, en R0, ¿verdad? Que sería en este punto, R vale 1 centímetro. Y por tanto, esto sería AM por 0 más B. ¿Esto qué quiere decir? Que B es igual a 1 centímetro. Y ahora en RL, o sea, R igual a 6 centímetros, yo tendría M por 6 centímetros más 1 centímetro. Igual a el radio final, que sería 3 centímetros. Entonces,
paso este a restar, me quedaría 2 centímetros igual a m por 6 centímetros. Por lo tanto, m sería igual a 1/3. Y con esto ya tengo la ecuación. R de x es 1/3 de x más 1 centímetro. Teniendo esto, yo puedo llegar y decir cuánto es el área, porque el área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces sería pi por 1/3 de x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya puedo plantear la integral. Sería la integral desde 0 hasta L de ρ por dx entre pi por 1/3 de x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Pero aquí tenemos un problema porque esto es centímetros, ¿verdad? Entonces podemos hacer dos cosas. Uno, trabajar esto en centímetros y al final hacer la conversión. Recuerden que la resistividad está en unidades de ohm-metro, o podemos trabajar esto en metros. Yo lo que voy a hacer es trabajarlo en metros. Entonces voy a hacer un poco más despacio para poder trabajar en metros aquí. Entonces la integral, la resistividad sale de la integral y solo me queda desde 0 hasta 0.06 de dx entre pi. Y bueno, pi sale también, ¿verdad? De la integral. Me quedaría aquí nada más 1/3 de x más 0.01 al cuadrado. Digo que u es igual a 1/3 de x más 0.01. Por lo tanto, de u es igual a 1/3 de dx. Por lo tanto, de x es igual a 3 de u. Esto hace que la integral indefinida se vuelva 3 de u entre u al cuadrado, lo cual es igual a menos 3, 1 entre u. ¿Ok? Porque cuando ustedes derivan 1 entre u les da menos u entre u cuadrado. Entonces va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces esta es la antiderivada y cuando hacemos esto, ¿verdad? Me queda, o sea, la sustitución de vuelta, 1/3 de x más 0.01. Y con eso podemos decir que la resistencia es igual a ρ entre pi por menos 3 entre 1/3 de x más 0.01 evaluado en 0.06 menos 3 entre 1/3 de x más 0.01 evaluado en 0. Ok, entonces bueno, ya sustituyamos los valores. Aquí sería 13 por 10 a la 9 ohms metro entre pi por menos 3 por 1/3 de 0.06 es 0.02. Y aquí sería positivo con el menos y el menos. Quedaría 3 entre 0.01. Y vamos a ver cuánto da eso. 8.27 por 10 a la 11 ohms. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque es una resistencia, uno usualmente busca que tenga resistencias altas. Vamos con este otro problema que dice. Ese problema es el problema de un bombillo. Si ustedes tienen un bombillo, adentro siempre van a tener un filamento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la temperatura a la que llega ese filamento? ¿Ok? Entonces dice, asumiendo que la resistividad del tungsteno aumenta con la temperatura linealmente y que un foco tiene un filamento cuya resistencia es 20, entonces a 20 Celsius la resistencia es 20 ohms y la resistencia a quién sabe cuánta temperatura es igual a 140 ohms. Entonces determina la temperatura a la cual se encuentra el filamento. Entonces vamos a usar una variación de la fórmula que me dice que R es igual a R sub 0, o sea, R a los 20 grados,
por 1 más el alfa por el delta T. Aquí ocupamos nada más el alfa del tungsteno, que el alfa del tungsteno es 4.5 por 10 a la menos 3. Entonces sustituimos. Aquí sería 140, que es el final. Aquí el que es a 20 grados, entonces sería 20. Y aquí 1 más el coeficiente, que es 4.5 por 10 a la menos 3 por el delta T. Pasamos esto a dividir, me quedaría 7, igual a 1 más 4.5 por 10 a la menos 3 delta T. Este menos este, ¿verdad? Me quedaría 6, igual a 4.5 por 10 a la menos 3 delta T. Y delta T entonces sería 6 entre 4.5 por 10 a la menos 3. Esto daría 1333 grados Celsius sobre los 20 grados. Entonces la temperatura final sería igual a 1353 grados Celsius. ¿Ok? Entonces los bombillos se calientan bastante, ¿verdad? Es una de las ideas de ellos. Ya no se usan mucho los bombillos incandescentes, pero el objetivo de esos bombillos era calentarlos mediante una resistencia para que emitieran luz. Ya no se hace mucho, porque es la mayoría, cuando ustedes usan una resistencia, la mayoría de la energía se transforma en energía de calor. ¿Cómo lo vamos a ver en esta ducha? Que dice, una ducha consume una potencia de 5400 watts. Ok, entonces la potencia es 5400 watts. Está conectada a una casa cuya instalación es de 120 voltios. ¿Ok? Determina la corriente que pasa por la ducha y la resistencia de esta ducha. Vamos a usar primero la fórmula que dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia para despejar la resistencia, que sería igual al voltaje al cuadrado entre P. ¿Ok? Con eso podemos nada más sencillamente poner 120 al cuadrado entre P, que sería 5400, 8 tercios, ¿verdad? O sea, 2.67 ohms, que era más o menos la resistencia del cable de cobre en el problema anterior, ¿verdad? Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué la ducha tiene una resistencia tan baja? Bueno, pues en realidad lo importante aquí no es tanto la resistencia, sino la corriente. Vamos a ver cuánta corriente consume una, una ducha. Para eso vamos a usar la otra fórmula de potencia que me dice que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces la corriente sería la raíz de la potencia entre la resistencia, que sería 5400 entre la resistencia, que la resistencia es 2.67, ¿verdad? Entonces esto me daría 45, bueno, en realidad es 44.9 amperios. Es una corriente muy grande. Entonces por eso más bien se ocupa que sea una resistencia baja, porque al ser una resistencia baja va a pasar mucha corriente, muchos electrones chocando con el filamento. Entonces como hay mucho chocando con el filamento, es mucho calor. Y así es como se calienta, ¿verdad? Y por eso es que llega a potencias tan altas. Otra forma de hacerlo, ¿verdad? Esta segunda parte, ¿verdad? La corriente era recordar que la potencia es igual a corriente por voltaje. Entonces también la corriente sería igual a nada más la potencia entre el voltaje. O sea, 5400 watts entre 120 voltios. Como estamos usando todas unidades del SI, entonces no nos preocupamos por eso. Y esto me da 45 watts, digo 45 amperios, perdón. Las duchas son muy peligrosas. 45 amperios es 90 veces la corriente que se necesita para morir por un paro cardíaco, ¿verdad? Por un shock eléctrico, mejor dicho. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. 0.50 amperios es la corriente que si pasa por el corazón lo detiene. Entonces tengan cuidado con eso. Este problema de potencia, ¿verdad? El segundo dice un foco de 100 watts. Entonces la potencia es 100 watts. Está conectado a una instalación, entonces el voltaje es igual a 120 voltios. Cuando un pico de voltaje aumenta
esto a 140 voltios. Determine la potencia durante este pico y el porcentaje de aumento al cual se expuso el foco. Entonces, vamos a ver. La potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces vamos a poner potencia final es igual a voltaje final al cuadrado entre la resistencia, que no cambia, y potencia inicial es igual a velocidad inicial al cuadrado, digo, perdón, la potencia inicial, ¿verdad? Es igual al potencial inicial al cuadrado entre la resistencia. Entonces dividimos uno entre el otro. Potencia final entre potencia inicial es igual a voltaje final entre voltaje inicial al cuadrado. Y estos datos sí los tenemos. 140 entre 120. Esto sería 1.36. Por tanto, la potencia final sería igual a 1.36 veces la potencia inicial, que sería 136 watts. Como la potencia es 100%, ¿verdad? Entonces es muy fácil ver cuál es el aumento de la potencia. El porcentaje de aumento es 36%, ¿verdad? Este punto 36 que está aquí. Entonces, la potencia final es 136 watts y el cambio porcentual en potencia es 36%. Muy bien, este problema era bastante sencillo. Noten, ¿verdad? Lo peligroso que es un pico de voltaje que aumenta mucho la potencia y por eso es que pueden quemar a los equipos. Porque como es cuadrático, ¿verdad? Como es una dependencia cuadrática, un pico de voltaje aumenta, digamos, qué sé yo, una computadora, pues, si recibe mucha corriente, puede ser que se queme alguna pieza que es muy sensible dentro. ¿Ok? Y este es el último problema. Dice, compara el costo de dejar encendido un bombillo de 10 watts toda una semana, cocinar pan en un horno de 1000 watts por 3 minutos, usar la ducha de 5400 watts por 10 minutos y usar la secadora de 5200 watts por 40 minutos. Si el costo por kilowatt hora en Costa Rica es en horas valle, y ahorita les explico qué significa eso, 68,75 colones por kilowatt hora. Entonces vean que las unidades que ocupo son bastante extrañas. Entonces, bombillo. Vamos a ver. Me dicen que 10 watts. Toda una semana, eso sería 7 por 24. Vamos a ver cuánto es eso. 7 por 24. Es 168 horas. Entonces, 0.010 kilowatts por 168 horas. Esto es igual a 1.68 kilowatts hora. Vamos con otro. Cocinar pan, ¿verdad? Entonces el horno sería 1000 watts, o sea, 1 kilowatt por 3 minutos. 3 minutos. Esto es, ¿verdad? Multiplicamos por 60 minutos aquí abajo y 1 hora aquí arriba para ver cuánto es en horas. Entonces 3 entre 60 es 0.05. Muy bien, entonces 1 kilowatt por 0.05 horas, pues es 0.05, ¿verdad? No era necesario sacar la calculadora, pero bueno, muy tarde. Luego dice, ducha, 5400 watts por 10 minutos. Pues 5400 watts, o sea, 5.4 kilowatts por 10 minutos. 10 minutos por, de nuevo, 60 minutos entre 1 hora. Esto es igual a un sexto. Entonces, aquí después, lo que hacemos es multiplicar los 5.4 kilowatts por un sexto de horas, es 0.9 kilowatt hora. Y la secadora, ¿verdad? Vamos a ver, ese es el último que queda. La secadora de ropa, ¿verdad? Se refiere. Una secadora de cabello no consume tanto. Sería 5200 watts por
Bueno, esto 5200 watts es 5.2 kilowatts. El tiempo de uso son 40 minutos, o sea, 40 minutos por 60 minutos aquí abajo y una hora aquí arriba. Esto sería 2 tercios. 2 tercios de hora. Y por tanto sería 5.2 kilowatts por 2 tercios de hora. Entonces vamos a ver 5.2 por 2 entre 3. Lo dejo en fracciones porque son fracciones sencillas, entonces nada me cuesta. 3.47 kilowatts hora. Entonces ya solo me falta ver el precio de cada cosa. 1.68 kilowatts hora, ¿verdad? Entonces esto, 1.68 por 68.75 colones, 115.5 colones. Para este caso, ¿verdad? 0.05 kilowatts hora por 68.75. Esto es 3.44 colones. ¿Verdad? Este de aquí, vamos a ver cuánto me da. 0.9 por 68.75 da 61.88 y 3.47 por los colones, ¿verdad? 68.75 me daría 238.56 colones. Por esto es que usualmente nadie tiene secadores en su casa y es poco común verlas porque es bastante caro operarlas. Y si uno usa secadora, a lo mejor es lavar en la noche, porque eso es lo que iba a explicarles. Horas valle son las horas de mediano costo en el día. Están las horas, ¿verdad? La hora pico en la que la luz es mucho más cara, ¿verdad? La electricidad es mucho más cara. Y están las horas en la pura noche, ¿verdad? Después de las 8 de la noche, que ya la electricidad sale más barata. Entonces, si uno tiene una secadora en la casa, lo mejor que uno puede hacer es lavar muy en la noche y dejar la ropa secándose, ¿verdad? En la madrugada, porque así uno puede ahorrar más dinero y no consumir tanto. El horno no hace nada, ¿verdad? Comparativamente. Dejar un bombillo encendido por 7 días, eso es como, digamos, si usted va de vacaciones, entonces usted dejar el bombillo de afuera le cuesta eso, ¿verdad? Un bombillo de 10 watts, de los que son eficientes. La ducha, este es uno que, ok, en un día usted gasta esto, pero ¿cuánto gasta usted al mes, ¿verdad? Duchándose. La ducha es una de las fuentes más grandes de consumo. Otra cosa que también es inesperado, ¿verdad? Pero ya no tanto, son las computadoras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una computadora como una laptop no consume mucha energía, pero si ustedes tienen una computadora de escritorio, esa puede ser que consume un poco más de energía. Y si ustedes la tienen encendida todo el día, pues empieza a sumar. ¿Ok? Así también son las pantallas y hay muchas cosas que si uno deja encendidas todo el día, empiezan a sumar. El bombillo no consume nada, pero vean que es el segundo más caro de operar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo dejaron encendido una semana. Tal vez uno no se pone a pensar en eso, pero el tiempo que uno deja encendido las cosas va sumando y sumando y sumando y sumando. Y cuando uno se da cuenta, entonces básicamente lo mejor es apagar los dispositivos, en especial porque si ustedes dejan un dispositivo encendido todo el día, va a pasar por las horas pico y si pasa por las horas pico sale aún más caro, ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias y que espero que haya sido de provecho la clase.